Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a la ceremonia de homenaje y reconocimiento a las personas e instituciones con destacada trayectoria en la promoción y difusión de la lengua española en el Paraguay. Cabe destacar que este evento es organizado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Tobe Tañanguajeponayo Aite. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Su Excelencia, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. El Presidente de la Academia de la Lengua Española, don Bernardo Neri Farina. La Directora Ejecutiva de Casas de la Integración CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, doña María del Mar Leguizamón. Autoridades del Poder Ejecutivo, representantes de las unidades de asuntos lingüísticos, directores generales, misionales y de apoyo, jefes de departamento y funcionarios de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, invitados especiales. Muchas gracias por su presencia. Awillebete Magmabape Oremoinureje. En el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió una resolución aprobando la decisión de celebrar el 12 de octubre el Día del Español, aunque posteriormente la fecha fue cambiada al 23 de abril, para hacer honor al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel Cervantes. Casualmente, la fecha de su fallecimiento coincide con la del más prestigioso dramaturgo inglés William Shakespeare. Dicha celebración busca concienciar al personal de la organización y al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial. En este contexto, la Secretaría de Políticas Lingüísticas rinde homenaje en la fecha de hoy a 14 promotores de la lengua española en la República del Paraguay, en su 5ª edición, con el objetivo de conmemorar el Día Mundial del Idioma Español como lengua oficial del Paraguay y reconocer a promotores de la lengua española en Paraguay. El otro objetivo de esta distinción es valorar y reconocer a personas e instituciones por su tarea invaluable de promoción de la lengua española en todo el país. Seguidamente, damos inicio oficial a este evento con la entonación del himno nacional paraguayo, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, para lo cual solicitamos a los presentes ponerse de pie. Tres centurias, un cetro oprimió. Mas un día soberbia surgiendo, basta dijo y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandiosos ilustraron su gloria marcial. Y
trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, repúblicos, muerte, nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Tendremos a continuación las palabras de bienvenida de Su Excelencia, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. Bueno, Maite Yopa Bepe, buenos días a todos los presentes, autoridades de los organismos y entidades del Estado, representantes de las unidades de asuntos lingüísticos del Poder Ejecutivo, invitados especiales y, por supuesto, muy especialmente a los honorables promotores del español en el Paraguay, cuya labor reconoceremos hoy. El español es una de las lenguas, es una de las grandes lenguas de comunicación del mundo. Son cientos de millones de personas las que se expresan diariamente en ella. Es una lengua en la que se han escrito algunas de las obras más influyentes y perdurables de la literatura universal. Ahí está, insuperada, Don Quijote de la Mancha, novela publicada por primera vez en 1605. Más de 4 siglos después sigue asombrándonos la modernidad de Miguel de Cervantes, quien supo anticipar en esas páginas algunos de los procedimientos que hoy reconocemos como propios de la narrativa contemporánea. El español ha dado al mundo escritores de una estatura extraordinaria: Luis de Góngora, Lope de Vega y Francisco de Quevedo, por nombrar algunos de quienes integran esa constelación llamada Siglo de Oro. De este lado del Atlántico, la lengua se proyectó con igual vigor en autores como Rubén Darío, Guillermo Cabrera Infante, Fernando del Paso y Jorge Luis Borges. Autores cuyas obras han ampliado los límites expresivos del español y han contribuido a su proyección universal. En Paraguay, el español convive y dialoga con el guaraní en una relación que constituye uno de los rasgos más valiosos de nuestra identidad cultural. Ambas lenguas, en su interacción constante, enriquecen nuestras formas de expresión y de comprensión del mundo. El español es, así, una de nuestras grandes riquezas lingüísticas. Es un espacio de encuentro y un instrumento de creación que cada generación recibe con la responsabilidad de preservarlo y enriquecerlo. Debemos celebrarlo en toda su diversidad, reconociendo las múltiples variantes dialectales y expresiones regionales que lo nutren. Y tenemos que promover su enseñanza, su estudio y su uso responsable en todos los ámbitos, en la administración pública, en la educación, en los medios de comunicación, en la literatura y en los entornos digitales. Hoy, 23 de abril, conmemoramos el Día Mundial del Español, en recuerdo del fallecimiento de Miguel de Cervantes, y lo hacemos con este acto en el que distinguimos a personas cuya trayectoria refleja un compromiso sostenido con la lengua, en el ámbito literario, periodístico, educativo, editorial, entre otros. Su labor fortalece nuestra vida cultural y reafirma el valor de las lenguas que nos constituyen
y que nos permiten nombrar el mundo, nos permiten etiquetar la realidad. Sean pues bienvenidos todos a este acto, a los galardonados, el reconocimiento de parte de la SPL y también las felicitaciones más sinceras. Desde la SPL seguimos vuestra labor, la agradecemos y la admiramos. Muchísimas gracias. Auyebete. Auyebete en Zambujejara, don Javier Viveros. Seguidamente tendremos el saludo de doña María del Mar Leguizamón, como representante de Casas de la Integración CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Es un honor darles la bienvenida a la Casa de la Integración, que no solamente es nuestra casa, sino también queremos que la sientan como casa de todos ustedes. Para nosotros es un gusto acogerlos hoy en este acto de reconocimiento a los promotores de la lengua española, organizado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en conmemoración del Día del Idioma Español. Justamente hace unos minutos atrás estaba comentándole al ministro y a su equipo que estamos muy contentos de que desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas den esta visibilidad a todos ustedes que son promotores de la lengua española. Agradecemos especialmente la presencia de todos ustedes, representantes del ámbito académico, educativo, cultural, institucional, así como de las personas y organizaciones que hoy serán reconocidas por su valioso aporte a la difusión, enseñanza y fortalecimiento del español como lengua de cultura, comunicación e integración. Desde CAF reafirmamos nuestro compromiso con un enfoque de desarrollo integral, donde reconocemos la cultura y el lenguaje como activos estratégicos esenciales para impulsar sociedades más inclusivas, cohesionadas y con mayores oportunidades. Gracias nuevamente por su presencia y que sean muy bienvenidos. Muchísimas gracias por sus palabras a doña María del Mar Leguizamón, representante del CAF. Seguidamente, la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay nos regala una hermosa serenata musical. Ellos nos deleitarán con composiciones bellísimas. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Arriba las palmas. Las plantas son parientes que en el rancho siempre están. En el lecho es la paja y es el fuego en el hogar.
Es linda nuestra tierra en la noche tropical, es linda nuestra tierra si una polca oyes cantar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Canten conmigo. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Bandera azul y roja que en el blanco se destaca con encajes ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Muchísimas gracias por estas composiciones maravillosas a la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, AUYBTPM. Seguidamente damos lectura a la resolución número 63, por la cual la Secretaría de Políticas Lingüísticas otorga reconocimiento a los promotores de la lengua española en el Paraguay. Resolución número 63, por la cual se otorga reconocimiento a promotores del español en Paraguay, en el contexto de las acciones misionales de promoción y revalorización lingüística impulsadas por la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Asunción, 21 de abril del 2026. Visto el expediente presentado de la Dirección General de Planificación Lingüística, en la que solicita el reconocimiento a promotores del español en Paraguay en el contexto de las acciones misionales orientadas a la promoción y revalorización lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, dependiente de la Presidencia de la República, y considerando que la Constitución Nacional en su artículo 140 establece que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, que son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro, que la ley número 4251/10 de lenguas, en su artículo 3, establece que las lenguas oficiales de la República tendrán vigencia y uso en los 3 poderes del Estado
y en todas las instituciones públicas. En el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió una resolución aprobando la decisión de celebrar el 12 de octubre, el Día del Español, fecha que posteriormente fue cambiada al 23 de abril en honor al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra. El idioma español en la actualidad es la segunda lengua materna más importante del mundo y la tercera más hablada. Que el artículo número 34 de la ley número 4251/10 de lenguas establece que la Secretaría de Políticas Lingüísticas es la autoridad de aplicación de la presente ley. Por tanto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, el ministro secretario ejecutivo de Políticas Lingüísticas resuelve, artículo primero, otórguese reconocimiento a promotores del español en Paraguay en el contexto de las acciones misionales de promoción y revalorización lingüística impulsadas por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, conforme a la nómina del anexo que forma parte de esta resolución. Artículo segundo, comuníquese a quienes corresponda y archívese. Firman el abogado Pablo César Salinas Fretes, secretario general, y el magíster Javier Viveros, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y ahora llega el momento esperado por todos. Se procederá a la entrega de reconocimiento a las 14 personas e instituciones que promueven el uso y difusión de la lengua española en Paraguay. Para el efecto, solicito la presencia del ministro don Javier Viveros, aquí al escenario, y de los directores misionales, don Alcibiades Brites, director de la Dirección de Planificación Lingüística, a don Arnaldo Casco Villalba, director de la Dirección General de Investigación Lingüística, a doña Rosana Bogado, directora general de la Dirección de Documentación y Promoción de las Lenguas Indígenas, y de doña Celia Godoy, directora general de la Dirección General de Lengua de Señas. Además, solicito la presencia de doña María del Mar Leguizamón, representante, directora ejecutiva del CAF, Banco de Integración de América Latina y el Caribe. Y solicitamos, convocamos seguidamente a los siguientes galardonados. Don Benicio Martínez. Benicio Ramón Martínez Franco es un reconocido docente, periodista y locutor paraguayo, con más de 46 años de trayectoria dedicada a la comunicación, la educación y la cultura del país. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en importantes medios de radio, prensa escrita y televisiva, consolidándose como una figura destacada del periodismo nacional. En radio, trabajó en emisoras como Radio Cáritas, Radio 1 de Marzo, Radio Cardinal, Radio Chaco Boreal, Radio La Deportiva y Radio La Unión. En prensa escrita, colaboró con medios como Última Hora, La Nación y ABC Color, mientras que en televisión integró canales como Canal 13, Red Guaraní, Paravisión, Canal 9 y Telefuturo. En el ámbito académico y formativo, ha sido docente de oratoria y comunicación en diversas instituciones, entre ellas el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, el Colegio de Policía, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y centros de formación militar, contribuyendo a la formación de comunicadores y líderes. Yayepo Petemina y Chupe. Seguidamente convocamos a doña Celeste Saldívar. Es licenciada en Letras, con posgrados en Didáctica Universitaria y una maestría en Lengua y Literatura Hispanoamericana, además de un máster en Lexicografía Hispánica por la RAE y la Universidad de León. Ha participado como investigadora en proyectos internacionales y colaborado en obras académicas de referencia como el Diccionario de Americanismos, la Nueva Gramática y la Ortografía de la Lengua Española.
Cuenta con una amplia trayectoria docente en instituciones de educación media y superior, desempeñándose como catedrática en áreas de lingüística, comunicación y metodología de la investigación en diversas universidades. También ha ocupado roles de coordinación académica y ha participado en proyectos de investigación en lexicografía y variación lingüística. Convocamos seguidamente a Perla Eliseche Ábalos. Perla Eliseche Ábalos es magíster en Ciencias del Lenguaje, docente y especialista en producción de materiales educativos para la formación docente. Cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito educativo, destacándose como catedrática por más de 2 décadas, enseñando áreas como análisis del discurso, comunicación oral y escrita, lengua y literatura castellana, además de desempeñarse como coordinadora académica y profesora en el Bachillerato Internacional Bilingüe. Ha colaborado con el diario ABC Color en la elaboración de materiales educativos interactivos y recursos de comprensión lectora, así como en la formación docente reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias. Su experiencia incluye también la coordinación de programas de formación en lengua guaraní, consultorías educativas y producción de materiales didácticos para diversas instituciones. Aplaudimos la trayectoria de la profesora Perla entonces. Convocamos seguidamente a don Rolando Duarte Musi. Él es escritor, docente, economista y sociólogo, nacido en Asunción en 1977. Su obra incluye títulos como Cuentos dictados en el 2006, Mamoreí y otros cuentos en el 2007, El constructor de silencios en el 2016, además de contribuciones a antologías como Punta Carayá, cuentos de fútbol, y Nueva Narrativa Paraguaya. Su último libro fue Murice. Tiene cuentos a nivel internacional y sus cuentos, es bueno destacar, que forman parte de aspectos de artesanía y además tiene varios premios y reconocimientos. Su trabajo fue reconocido como parte del Plan Nacional de Lectura de Paraguay y trascendió fronteras, integrando colecciones en bibliotecas especializadas en literatura latinoamericana. Aplausos a don Rolando Duarte Musi. Convocamos seguidamente a doña Patricia Camp. Ella es escritora, editora de desarrollo y coordinadora editorial del Editorial Paraguayo. De formación jurídica, también ejerce como notaria. Es autora de varias obras de narrativa, entre ellas El vecino de enfrente, en el 2022, Historias selectas, 2021, y La silenciosa inmortalidad de las cosas y otras historias, 2017. Además de la coautoría de Cuentos con galletitas, 2012, también es autora de la novela Adiós a la casa abandonada, de próxima publicación, todas ellas bajo el sello editorial Aranduná. Yayepopetemina y Chupe. Seguidamente convocamos a don Óscar Pintasilgo. Él es doctor en educación y especialista en el ámbito de las humanidades, con formación en dirección de centros educativos, lengua española, literatura, lingüística y semiología. Ha desarrollado una destacada trayectoria en el campo académico y educativo, combinando la docencia con la investigación. Su labor se centra en el estudio y la enseñanza de la lengua y la literatura, así como en la gestión educativa, aportando al fortalecimiento de procesos pedagógicos y formativos. A lo largo de su carrera, ha contribuido a la formación de docentes y al desarrollo de propuestas vinculadas al análisis del lenguaje y la comunicación. Su perfil integra una sólida base teórica con experiencia en el ámbito educativo, posicionándolo como referente en la promoción y estudio de la lengua española. Aplaudimos la trayectoria de don Óscar Pintasilgo. Convocamos
a doña Andrea Arias Aguilera para retirar el reconocimiento correspondiente a don Nelson Aguilera. Él es actor de teatro, escritor y licenciado en Letras y en Lengua Inglesa por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Es magíster en Lingüística literaria para la enseñanza de lengua y literatura por la University of Strathclyde de Escocia, donde fue becado por el Consejo Británico en 1989. Realizó estudios de doctorado en educación en la Universidad Evangélica del Paraguay. Se desempeñó como director académico, profesor de lengua, literatura, teatro, didáctica de lengua y literatura, psicolingüística, sociolingüística y otras disciplinas en varias instituciones de enseñanza universitaria y secundaria. Actualmente se dedica al asesoramiento pedagógico y al entrenamiento de profesores a través de cursos de capacitación tanto en la capital como en el interior del país. A continuación, convocamos a los señores Julio César Ferreira y a doña Raquel Acuña, padres de don Marco Augusto Ferreira, el galardonado. Es novelista, guionista, abogado y docente universitario. Ha dictado más de 60 charlas y talleres sobre narrativa y guión. Es autor de la novela histórica El Paso de los 400 en el 2018. Es un bestseller y aclamada por la crítica. Ha recibido diversos reconocimientos literarios y audiovisuales, incluyendo premios en cuento, teatro y cortometraje. Es coautor de obras premiadas en festivales nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en nuevas novelas, en una obra teatral y el cómic Los Niños de la Arena. Aplausos a la trayectoria de don Marco Augusto Ferreira. Seguidamente convocamos a doña Victoria Figueredo para retirar el reconocimiento correspondiente al Consejo Nacional del Libro y la Lectura, CONALIP. ¿No vino? Bueno, le hacemos llegar entonces a los miembros del Consejo el reconocimiento correspondiente. Convocamos ahora a don Giuseppe Gatti Ricciardi. Él es un académico y crítico literario contemporáneo que ha trabajado de forma importante en el estudio y difusión de la literatura del Paraguay, especialmente desde una perspectiva internacional. Su relación con la literatura paraguaya no es como autor creativo central dentro del canon nacional, sino más bien como investigador, editor y promotor crítico. Aquí están los puntos clave para entender su aporte. Difusión internacional de la literatura paraguaya. Gatti Ricciardi ha contribuido a que escritores paraguayos sean más conocidos fuera del país, especialmente en ámbitos académicos europeos. Su trabajo ayuda a insertar la literatura paraguaya en debates más amplios de la literatura latinoamericana. Estudios críticos y académicos. Ha analizado obras de autores fundamentales del Paraguay, abordando temas como la identidad cultural, la memoria histórica, la lengua española y guaraní, y los procesos de dictadura y postdictadura. Le pedimos a don Giuseppe no retirarse, por favor, porque también el señor Giuseppe retira el reconocimiento correspondiente a Inca Iliam. La misma es una académica e investigadora especializada en literatura hispanoamericana. De origen europeo, es rumana. Ella ha desarrollado su carrera en el ámbito universitario, vinculándose a instituciones de Europa, donde ha enseñado lengua y literatura española. Su trabajo se centra en el análisis crítico de la narrativa latinoamericana contemporánea, con especial interés en temas como la identidad, la memoria, el exilio y las dinámicas culturales transnacionales. Ha participado en proyectos de investigación, congresos internacionales y en la publicación de artículos en revistas académicas especializadas. Además de su labor docente e investigativa, ha contribuido a la difusión de la literatura hispanoamericana
en contextos europeos, consolidándose como una figura relevante en los estudios hispánicos desde una perspectiva comparada e intercultural. Agradecemos la presencia de don Giovanni en este escenario. Solicitamos la presencia de la señora Yvonne Petersen en el escenario para poder recibir el reconocimiento correspondiente a la editorial Santillana. La editorial Santillana Paraguay es una institución clave en el ámbito educativo y cultural del país, reconocida por su sostenida labor en la promoción y difusión de la lengua castellana, a través de la producción de materiales didácticos, libros de textos y obras literarias, ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la enseñanza del español en los distintos niveles del sistema educativo. Su trabajo se caracteriza por la calidad pedagógica de sus contenidos, la actualización permanente de sus propuestas y el acompañamiento a docentes mediante capacitaciones y recursos innovadores. Asimismo, ha impulsado iniciativas que fomentan la lectura, la escritura y el desarrollo de competencias comunicativas, favoreciendo el acceso a la cultura escrita. Por su compromiso con la educación y su aporte al desarrollo lingüístico y cultural del país, Santillana se consolida como un referente en la promoción del castellano y en la formación de generaciones de lectores y estudiantes. Muchísimas gracias. A continuación, solicitamos a los galardonados, por favor, pasar con sus reconocimientos para tomarse una foto oficial con los directores y el ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Solicitamos al compañero Carlos si pudiera ubicar, por favor, a los galardonados y las autoridades en el escenario. Muchísimas felicidades a todos los galardonados. Seguidamente les pedimos, por favor, volver a sus asientos. Al señor ministro, a los directores, pedimos que vuelvan a sus asientos, por favor, para continuar con nuestro evento. A continuación, don Benicio Martínez dará las palabras de agradecimiento como representante de los galardonados y dirigirá un mensaje sobre la conmemoración del Día de la Lengua Española. Lo escuchamos, maestro. Buenos días a todos y en la persona del señor ministro ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Magíster Javier Vivero, saludo a todas las autoridades presentes, funcionarios y a los galardonados distinguidos en la mañana de hoy. Y me pregunto yo, ¿y Catupio ¿por qué? Porque me pregunté 1000 veces cuando me llegó la invitación y la información, ¿por qué un periodista deportivo? Y lógicamente me siento como intimidado ante tanto talento frente a mí esta mañana.
Y yo digo que por eso resulta de vital importancia, trascendencia, el trabajo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. ¿Por qué? Porque sencillamente es una manera práctica, contundente, de promover, de respaldar, apoyar, estimular a las personas que propenden a la excelencia en el lenguaje. Se habla mucho del mágico poder de la mente, pero ¿hasta dónde va a alcanzar si también no se le agrega el mágico poder de la palabra? Y considero que esta función es de importancia superlativa, me refiero a la institución, porque el periodismo deportivo me dio la ocasión, la oportunidad de constatar personalmente la cultura de otras sociedades, de otros países, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, África, los mundiales, me dio esa ocasión. Y he llegado a esta conclusión, y no es chauvinismo barato. La experiencia me transmitió ese mensaje. Somos un pueblo inteligente y talentoso, pero lleno de atavismos, que nos impiden muchas veces lograr consolidar una formación integral, sólida en todo sentido. Y aquí interviene la magia de la palabra. En mis clases de oratoria siempre sostengo que hay 4 factores exógenos y endógenos que conspiran en contra de la optimización, la posibilidad de potenciar nuestro talento. Pero ¿qué ocurre? Entre esos factores que conspiran está, por ejemplo, el bajo nivel de autoestima de nosotros los paraguayos. Por eso sigue tan campante, tan vigente el Hito, Luisito, Benicito, Javiercito. Porque nosotros luego no creemos en nuestra capacidad y en nuestro talento. Bajo nivel de autoestima. Somos un pueblo introvertido. Y en el campo está esa famosa frase, introvertido. Entonces aplicamos una de las 3 leyes sagradas del Paraguay, la ley Ñembotable. Y solucionamos el tema. Y el diálogo, el debate, la discusión, lo que yo califico esa sana esgrima mental, ¿dónde está? Muchas veces en mi comentario cuestiono jugadores, técnicos, dirigentes, lo que fuese, afición deportiva. Después conozco a la persona, dialogo con esa persona y mi perspectiva cambia hacia esa persona. Ese preconcepto desaparece, como por la magia de la comunicación. La magia de la palabra. El otro factor, somos producto de una educación represiva que empieza en el hogar. Y hablo en términos generales, nivel país. No miremos Asunción o Gran Asunción. Y eso es real. Y el cuarto factor para mí es escasa cultura de la lectura.
Manatio. Lo traslado en mi ámbito deportivo. No es mera casualidad. ¿De qué nacionalidad es el técnico de nuestra selección nacional? Sin poner en tela de juicio capacidad y idoneidad profesional. No es paraguayo. ¿Quiénes son los responsables de los planteles de mayor presupuesto anual en el país que superan los 10 millones de dólares? Una cifra prohibitiva para una economía como la nuestra, una realidad socioeconómica. Y como yo le digo a mi gran amigo Arturo de Rubín, 28, 29, Arturo, estoy arañando las paredes, hermano. Eso es mucha cifra. ¿Quiénes manejan? No son paraguayos. Y vuelvo a decir, no es chauvinismo barato. ¿Por qué? Porque esa es la asignatura pendiente, la comunicación. Nivel país. Nosotros, para potenciar nuestro talento, nuestra inteligencia. En base a esta línea de pensamiento que tengo, imagínense la importancia superlativa del trabajo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Porque esto gratifica, esto estimula y da la sensación, no tienen la impresión de que no predicó en el desierto, no está arando en el mar. Que vale la pena la lucha, el arte del buen decir. Nosotros los paraguayos tenemos que superar esa asignatura pendiente, porque es parte de nuestra idiosincrasia como pueblo. Veo los talentos, tengo ni peteí liño en la jairi. Yo, el que escribió un libro, por ejemplo, le respeto demasiado. Eso es un arte, es un talento, una visión distinta, enfocar cómo empezar el estilo literario que tiene su propia dinámica. Y hay talentosos en este país, en todos los estamentos. Pero tenemos que mejorar el arte del buen decir. Es la facultad, si digo yo, que tiene muchas acepciones la oratoria. Entre otras cosas, la facultad de expresar con propiedad lo que uno piensa y lo que uno siente. Pero como le digo a veces a mis cursantes, enseño en el IA, en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, y digo, ¿y por qué tú eres más? Entonces, sencillo, el arte del buen decir, para potenciar nuestra capacidad, nuestro talento, nuestra inteligencia. Bueno, me dijeron, bueno, así breve y bueno, 2 veces bueno, ¿verdad? La ego peagina partido Benicio. Simplemente, a modo de reflexión, quiero decir esto. El día en que sepamos valorar el mágico poder de la palabra, no vamos a decir cualquier cosa. El día en que sepamos justipreciar el pensamiento, no vamos a pensar cualquier cosa. Y el día que sepamos valorar nuestra propia presencia, no vamos a estar en cualquier lugar. Por eso esta mañana yo estoy aquí con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras al maestro Benicio Martínez. Solicitamos ahora a los galardonados y a todos los presentes a pasar aquí al frente para tomarse la otra foto oficial del evento. Y posteriormente al brindis ofrecido por la Secretaría de Políticas Lingüísticas al final del salón.
Muchísimas gracias a todos por su presencia. Que tengan muy buenos días. Awillebeteo Pababepe, Oremoinujahuere, Cotembia Poponaitepe. Muy buenos días. Le pedimos al compañero Carlos, por favor, si puede organizar la foto oficial con los presentes y los galardonados. Si pueden pasar, por favor, los directores, los jefes de departamento, los representantes de diversos entes estatales, privados, todos aquellos que nos han acompañado a este importante evento para la foto correspondiente. Muchísimas gracias a todos. Si pueden acompañarnos al brindis que ofrecemos al fondo del salón. Muchísimas gracias. Awillebetepm.